Bueno, hemos estado estudiando el CCDL. Ya hablamos de Dios, el verdadero amigo. Hablamos de la palabra de Dios, que se divide en dos grandes partes. Tiene, ¿cuántos libros? Correcto, 66. Y 39 son del Antiguo y 27 son del Nuevo Testamento. Ya aprendimos cómo encontrar una cita bíblica, ¿verdad? Luego hablamos de los principios fundamentales de la oración y del ayuno. Se puede ayunar el ayuno tradicional, que ya sabemos que es abstenerse de alimentos, pero no solo es abstenerse de alimentos, sino que debe de apartarse un tiempo para orar, leer la Biblia. Si usted solo aguanta hambre y no ora, eso no sirve, ¿verdad? Y vimos los diferentes tipos de ayunos que en la Biblia hay. Hablamos de los 40 días de ayuno que hizo Jesús, los 21 días de ayuno que hizo Daniel y los 3 días de ayuno que proclamó Esther con su pueblo. Y hablamos también que podemos ayunar ciertas cosas, ¿verdad? Que dejan de ser el ayuno tradicional. Por ejemplo, si usted es adicto al café, puede decir: Señor, voy a ayunar café. Es decir, no voy a tomar café todo este día o toda esta semana. Y cuando me den ganas de tomar café, ¿qué iba a hacer? Y eso se trata el ayuno, ¿verdad? Es un esfuerzo que se reúne a abstenerse de algo. Luego hablamos también del Espíritu Santo, que el hermano Caleb dio esa clase del Espíritu Santo. Luego hablamos del carácter. ¿Cuántos tienen un carácter lindo? Y hablamos del carácter, ¿verdad? Según el Espíritu Santo, y la presencia del Señor puede moldear nuestro carácter. Hablamos de las sectas y de la idolatría. Algunos de ustedes, digo de ustedes porque yo nací como un cristiano, mi padre era pastor cuando yo nací. Pero algunos de ustedes vienen de eso, de alguna secta o de un grupo de idólatras. Pero hablamos también de que algunos cristianos evangélicos somos idólatras. Idolatramos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, idolatramos nuestro carro, nuestro trabajo, nuestra casa. Le damos más prioridad a eso que a Dios. Eso es idolatría, hablamos de eso también. Y ahora vamos a hablar del tema número 7. De ahí solo nos van a quedar 2 temas más y terminamos el módulo 1. Vamos a hablar de la iglesia. Y aquí vienen las preguntas. Y esté listo ahí con su Biblia. Le voy a dar la cita bíblica de una sola vez. ¿Está en línea la Biblia? ¿En su celular? ¿La Biblia tampoco? Allí en la oficina hay una Biblia rosadita. ¿Se la da allí? Bueno. Y si veo otra Biblia por ahí, les traiga las cosas. Sí. Vamos a empezar con su hermano Mario, Efesios 1:7. Hermana Dora, lee la Biblia de Jesús. ¿O no? Efesios 1:7, hermano Mario. La hermana, no, todavía no. Yo lo voy a decir con la hermana Dora, segunda de Corintios 6:16. Y la hermana Ceci, Tito 2:11. Ahorita nos vamos a quedar con estas 3 citas. Yo les voy a decir en qué momento van a leerla. Luego se preparan, ya tienen Biblia, ¿verdad? Okay. Una pregunta, y como para que no se me corra de los estudios bíblicos, digo la pregunta así a la Biblia. El que quiera responder, responde, y el que no le vamos a obligar para que no diga: no, yo no voy porque el pastor me hace preguntas directamente a mi mamá. Vamos a tirar así a la iglesia. ¿Qué es iglesia? Aquí tenemos el micrófono. Permítanme. Sí. Buenas noches, estamos en por lado del rey, ¿verdad? ¿Cuántos traes aquí? 1, 2. Eso. Usted le va a llevar el micrófono al que va a leer o al que va a responder la pregunta. Y él se lo hermano.
¿Usted va a responder, hermana Ceci? Eso. ¿Qué es iglesia? Vamos a ver lo que dice la hermana Ceci. Y si alguien tiene una definición también, se prepara, levanta la mano para que el hermano Sani se acerque a usted. Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y conformamos el cuerpo de Cristo. Muy bien. Ya leyó. ¿Nadie más? Hermana Silvia. Usted no se siente, hermano Sani. Hoy va a estar parado. Lo bueno es que está hoy, hermano Sani. ¿Qué es iglesia? Es congregándolos y orando es congregándolos y dándole gracias a Dios por nuestra iglesia. Todo lo que nos congregamos y damos gracias a Dios somos iglesia. Muy bien. Eso es la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos los congregados. Esto no es iglesia. Este es un edificio. Donde se reúne la iglesia. Allí tú eres iglesia. Ahora, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, está bien dicho, porque vamos al grupo donde nos congregamos, es decir, vamos al grupo de personas que somos la iglesia. Entonces, este es un edificio, porque recuerden también que la palabra templo también tiene dos definiciones. Templo es todo lugar donde se ora. Amén. Pero también templo somos nosotros. La Biblia lo dice, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero iglesia, ¿quiénes son iglesia? Nosotros. Nosotros. Amén. Así que Lo acá presente. Cristo viene por su iglesia. Amén. O sea, ¿por quién viene? Por nosotros. Porque nosotros somos su iglesia. Amén. Ok, ya habiendo aclarado ese término y esa definición, vamos a la primera división del tema de la iglesia. La iglesia de Cristo es un pueblo. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Somos un pueblo redimidos con su sangre. Aquel que no, ahora su esposa ahí es el micrófono. Segunda de Corintios 6:16 hasta el 18. ¿Qué significa la palabra redimir? Dice pagar la deuda de otro o liberar de opresión a otro. Según Efesios 1:7, que puede leer mal, dice que es el perdón de nuestros pecados y Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros somos libres de culpa y de opresión por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Amén. Y a eso se le llama redimir, comprar algo, pagar algo por el precio de algo que no le tocaba a él, sino que le tocaba a otro. Entonces Jesús pagó por nuestros pecados. A eso se le llama redención. Somos redimidos por su sangre. Amén. También la iglesia de Cristo es un pueblo separado del mundo. Segunda de Corintios 6:16 al 18. Amén. Ellos serán, ¿qué dice? Mi pueblo. Y que no solo de este mundo. Estamos en este mundo. ¿Se recuerdan lo que hablamos en el estudio anterior? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por eso Jesús, en los capítulos 15, 16 y 17 de Juan, estaba hablando por sus discípulos y decía: Señor, guárdalo de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Por eso te pido que lo guardes. Así que somos un pueblo
redimidos por su sangre y somos también separados de este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Lo que tiene en el manual, todo lo que sale en rojo, recuérdese que es lo que usted tiene que llenar en su manual, separado por Dios, para Dios. Y en Tito 2, 11 al 14 dice que somos practicantes de sus preceptos, de sus mandamientos. Tenemos ahí a la hermana Tito 2, 11 hasta el 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Todo aquel que practica los mandamientos, las leyes del Señor, plasmadas en su palabra, somos iglesia. El que no practica ni se esfuerza por cumplir los mandamientos, los preceptos, deja de ser iglesia. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Todos somos iglesia. Amén. Amén. Todos en general. Y la iglesia es un pueblo redimido con su sangre y es un pueblo apartado del mundo. Y es un pueblo que practica los mandamientos y los preceptos del Señor. ¿Y qué son preceptos? Son mandatos, son órdenes dadas por Jesucristo. Todas las leyes, mandamientos, órdenes, como quiera llamárseles, plasmadas en la palabra del Señor, en la Santa Biblia, son las cosas que debemos de practicar como iglesia. Y ninguna de esas debemos de obviarlas. Como algunos dicen, ¿verdad? Que existe la Biblia borrable. ¿Han oído ustedes ese sketch? Que usted le borra lo que no le gusta. La Biblia borrable, eso no existe. O algunos que dicen, no, que ese texto no va conmigo. ¿Cómo que no con usted? Si usted es iglesia, toda la Biblia va con usted. ¿Verdad? Así que somos iglesia porque practicamos los preceptos de Cristo. La segunda parte de este tema o de esta lección es que la iglesia es una familia. Bueno, la primera definición de iglesia es que somos un pueblo redimido, un pueblo apartado del mundo y un pueblo que practica los mandamientos del Señor. Amén. Somos iglesia, un pueblo. Pero también iglesia es una familia. Y ahí lo tenemos, la iglesia es una familia. Y en una familia, ¿qué se hace en la familia? ¿Cuál es la función del papá? Está el papá, está la mamá, están los hijos. ¿Qué se da en la familia? Cuando hay problemas, ¿quiénes son los primeros en apoyar? La familia, ¿cierto? ¿A quién vamos los esposos cuando algo nos pasa? Buscamos a la esposa, ¿verdad? Si que no estamos con la mamá, si no, buscamos a la mamá, ¿verdad? Entonces somos una familia. Por ejemplo, ahorita, ¿a quién yo le escribí para que hablara con mi esposa? A la familia de la iglesia, ustedes. Ni siquiera a mis hijos les digo, oren por su mamá, que está doliendo aquí y se está reconociendo. No, lo primero que hice es orar por ella y yo le escribí. Cuando yo escribí en el chat, ya tenía 10 minutos ella de estar sufriendo con el dolorcito. Ya cuando me vine, como a los 10 minutos que venía en la carretera, me escribí, hija, ya está mejor. Todavía le duele, pero ya está mejor. Así que maneja tranquilo. Yo venía tranquilo, porque sé que el Señor toma el control. Pero le escribí a mi familia, porque somos una iglesia. Y una iglesia es familia, que se ayuda, se apoya, se provee, se protege. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Y aquí van las citas bíblicas. Orlando Rivera. No le quiere decir pastor. Gálatas 6:10. Hermano Jimmy, Hebreos 2:10 hasta el 12. Hermana Elizabeth, primera de Pedro 3:8.
3:8, Mamita, Primera de Pedro 4:17 y Merari, Primera de Timoteo 5:1 y 2. Mamita, Primera de Pedro 4:17 y Merari, Primera de Timoteo 5:1 y 2. Entonces veamos por qué se define que la iglesia es una familia. En Gálatas 6:10 lo podemos leer. Mano en plata. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hagámosle bien a todos. La Biblia lo está diciendo. A todos hay que se refiere, pero especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Así que hay que hacer bien unos a otros porque somos una familia. Hermano Jimmy, ¿verdad? Hebreos 2:10 hasta el 12. Ahí llega el micrófono. Porque queremos oír esa lectura. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiéndolo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica a los que son santificados, uno de los ustedes por lo cual no se avergüenza de ella. No se avergüenza de llamarlo hermano. Amén. No se avergüenza de llamarnos, ¿cómo dice? Hermanos. La Biblia está diciéndonos que somos hermanos, familia. Y antes habló de que había padres e hijos. En esa misma lectura, ¿cuántos hijos en la fe tienen pastores aquí? Jimmy es un hijo mío en la fe. Porque andaba perdido. No sé, hermana Inés, ¿quién la trajo a Cristo? Sus hijas. Pues Catherine es su madre en la fe. Y Catherine, ¿cómo llega hasta Cristo? Por la Salvador. Entonces, digamos que los líderes del poder del rey fueron sus padres espirituales, los líderes de ese tiempo. Excelente. Entonces hay padres y hay hijos espirituales. Por eso somos una familia. La iglesia es una familia. Recuerden, la iglesia es un pueblo redimido por su sangre, apartado del mundo y que cumple los preceptos y los mandamientos del Señor. Somos un pueblo con esas tres características. Somos una familia porque nos apoyamos unos a otros y porque también hay padres, hay hijos y hay hermanos. Amén. La Biblia lo está relatando ahí. También somos una familia porque también dentro de nosotros reina el amor fraternal. Primera de Pedro 3:8, hermana Elisa. El micrófono. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Amén. Amor fraternal, ¿oyeron ahí la palabra? La hermana Gloria, la mamá de los gemelos, los que ya conocieron a los hermanos gemelos que están viniendo desde el día del campamento, también. Unos que tienen un taller por aquí con la hermana Matilde. Ella ha sentido el amor de la iglesia en este momento que su hijo fue operado. Ella se siente pero feliz, ¿verdad?
Veamos Primera de Pedro 4:17. Porque en una familia también hay disciplina de amor. Porque porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Amén. En una familia hay disciplina, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá me disciplinaba. Casi no, porque yo era el más bonito y el más bien portado. Pero había disciplina, sí. Yo soy bien. Y también aquí hay disciplina, por eso somos una familia. Porque nuestro padre nos disciplina. Y si nos portamos mal, también el pastor y el cuerpo policial les pone disciplina. Somos una familia, nos corregimos. Y tratamos de esforzarnos para que caminemos todos rectamente. Y si alguien quiere salir, como familia venimos y lo exhortamos. No lo criticamos, lo exhortamos para que se interese. Amén. Por eso somos una familia. Y el último aspecto de una familia, hay respeto. Primera de Timoteo 5:1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. Dice que nos tratemos con respeto. La familia se respeta, ¿verdad? Y si no, hay que hacer que nos respeten. Porque somos una familia. Amén. Entonces estamos claros que la iglesia es un pueblo y que la iglesia es una familia. Y también la iglesia es comunión. Hechos 2:42, hermana Pati. Hermano Rubén. Efesios 4:3. Hermana Mafri. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Hermano Choto. Filipenses 2, del 1 al 3. Y Andrea, Colosenses 3, 12 y 13. Somos una comunión. La iglesia también es comunión. ¿En qué aspectos perseveraba la iglesia según Hechos 2:42? Amén. Oramos juntos, ¿verdad? Amén. Cantamos juntos. También comemos juntos. Amén. Salud. Salud. Comida. Gracias. Por eso la iglesia es comunión. Y ahí vemos, dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión, unos con otros. También hay dos elementos indispensables para mantenernos en comunión los unos con los otros. Veamos lo que dice Efesios 4:3. Hermano Solícito que se aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad y paz. Por eso somos iglesia, porque hay comunión y en la comunión hay unidad y hay paz. Amén. Que a veces nos llamamos uno con otro, pero como somos familia, eso sucede en la familia, ¿verdad? Nos venimos y nos unimos otra vez y buscamos la unidad y la paz. Amén. Gracias, hermano. También cualquier actitud que cause división es pecado. Hablando de la comunión, no debemos de permitir estas cosas que vamos a leer, que la Biblia nos dice que como somos iglesia y hay comunión en la iglesia, no debemos de permitir estas cosas que rompen la comunión. Y veamos lo que dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3.
De manera que éramos, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales por pues habiendo entre vosotros celos continuas, contiendas y discusiones, no sois carnales, ni andáis como hombres. Amén. Celo, contienda y disensiones no debe haber en la iglesia, porque somos comunión. Si hay celos, hay que reprenderlos. Si hay pleito o contienda entre uno y otro, hay que reprenderlos, no hay que dar lugar al diablo. Y si hay división o disensiones, también hay que reprenderlas, porque somos iglesia. Y en la iglesia siempre debe haber comunión. Amén. Filipenses 2, del 1 al 3, hermano Choto. Súbala. Se murió la batería. Sí, creo que sí. Hable duro, ya no me batería. Lea, hermano Choto. Es, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sufriendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La iglesia en comunión no debe de haber contienda ni vanaglorias. Amén. O sea, no debe haber pleito ni que crean de la nada, ¿no? Que si el pastor ahí, ¿verdad? ¿Qué le hermana tal? No es que yo, no, vanagloria, no. Eso no debe existir en la iglesia, porque la iglesia es comunión. Tampoco deben de haber quejas. En Colosenses 3, 12 y 13. Hermana Andrea. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacemos nosotros. Amén. No debe haber quejas. Y si hay quejas, hay que perdonar a uno a otro, porque la iglesia es comunión. Van tres aspectos en que podemos decir iglesia: pueblo, ¿qué más? Familia y comunión. La iglesia es pueblo, familia y es comunión. Hay algunos otros términos que podemos nosotros mencionar o que sean sinónimos de iglesia, que cuando se dice tal palabra, eso es iglesia. A ver, den, si el manual. Amor fraternal, o sea, es una fraternidad. La iglesia es una fraternidad, ¿sí? Amén. ¿Otro? Ya lo dijimos, familia, muy bien, hermana Silvia. Cantamos un coro que dice: somos el pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Y hay un texto que dice que somos real sacerdocio. Entonces, cuando hablamos de real sacerdocio, ¿qué es eso? Es iglesia. Amén. Otro aspecto, otro término que podemos ponerlo como sinónimo de iglesia: esposa.
la esposa de Dios. Amén. Esa es la iglesia. Dice en el Nuevo Testamento que el Señor vendrá por su esposa, que no tenga un vestido, o que tenga un vestido sin manchas y sin arrugas. La esposa va a ir ataviada, su vestido de novia, sin manchas y sin arrugas. La esposa también es iglesia. Bueno, ahí lo tenemos. Siguiente. Figuras de la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, sacerdotes, esposa y casa de Dios. Amén. Si alguien dice, somos casa de Dios, sí, somos iglesia. Somos familia, sí, somos iglesia. Real sacerdocio, sí, somos iglesia. Todo eso es iglesia. No vamos a leer esas citas porque ya las conocemos y sabemos que esos términos son aplicados también a iglesia. Amén. Estamos acostumbrados a llamarle iglesia a este edificio. Me llama un hermano y dice, pastor, la iglesia está cerrada. Yo estoy cerrado, ¿no? Yo soy iglesia. La puerta del edificio donde nos congregamos está cerrada. Así debería ser el término correcto, ¿verdad? No es malo decir que esta es una iglesia, porque sí somos iglesia. Amén. Pero el mejor término para definir o dirigirnos a este lugar puede ser templo, porque el templo tiene dos definiciones. Un lugar donde se reúnen para adorar, ese es un templo, pero también templo somos nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Todo el lugar donde se adora al Señor se convierte en templo. Entonces, este es un templo. Entonces, podemos decir que el templo está cerrado, o vamos a ir a hacer limpieza al templo. Pero si ustedes dicen vamos a ir a hacer limpieza a la iglesia, también, porque generalmente todos mencionamos este lugar como iglesia. Pero debe quedarnos claro que iglesia somos nosotros. Amén. Veamos cuáles son los objetivos principales de la iglesia local. Antes de que nos pongan allá, no puse la mano. Pero ya lo pongan. Pero ¿cuál es el objetivo de la iglesia, de nosotros los congregados? ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Correcto? ¿Qué más? No me digan nada. Adorar. Como iglesia debemos de adorar. Como iglesia debemos de predicar el evangelio. Como iglesia debemos de congregarnos. ¿Qué digo? Servir. Todos esos son los objetivos de la iglesia. Pero la mayor comisión, o el mayor trabajo, o la mayor misión que el Señor nos ha encomendado es predicar su palabra, engrandecer el reino de los cielos, rescatar a los perdidos. Ese es el objetivo principal de la iglesia. ¿Lo estás cumpliendo? No lo sé. Pero si no estás hablándole a otro de Cristo, todavía estás a tiempo de cumplir el mayor mandato que el Señor nos ha dejado como iglesia. Amén. Veámoslo ahí. Pónganlo todos. Adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad, según Hechos 13:2 y Juan 4:23. Y lo voy a pedir ahí que me lea Andrea. Perdón. Sandra, Hechos 13:2 y Melody, Efesios 4:11. Otros objetivos de la iglesia es edificar y circular a sus miembros. Y lo que decía, comunicar el evangelio a todo el mundo. Veamos que dice Juan 4:23, ¿de verdad, Sandra? Pues Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme y a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien.
el Espíritu Santo nos selecciona qué es lo que debemos de hacer como iglesia. El Espíritu Santo había apartado a Bernabé y a Pablo para ir a predicar su palabra, para que le sirvieran al Señor a través de la predicación del Evangelio. También dice edificar y disciplinar a sus miembros. Efesios 4:11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. El Señor le da a quien Él quiere estos dones de ser apóstoles, que ya eso ya terminó, ya no existen más apóstoles, porque una de las, digamos así, características que debe tener un apóstol es que anduvo con Jesús presencialmente. Amén. Y ninguno de nosotros hemos andado cuerpo a cuerpo con Jesús, así que ya nadie puede ser apóstol. Y ese es otro estudio. Si usted quiere que lo tengamos, va a haber un jueves que vamos a hablar sobre el apostolado. Y luego están los pastores, los evangelistas. Dios le da a cada quien el llamado. Aquí en la iglesia tenemos 2 misioneros. Dios lo llamó a hacer las misiones. Hay pastores, aquí en la iglesia hay varios pastores. Entonces Dios le da a cada uno de los hijos que Él quiere una misión que cumplir. Amén. Ahora veamos la última, y esta todo lo vamos a leer. Se llama Mateo 28, 19 y 20, que es la gran comisión que yo lo que les decía, que es lo que todos debemos de hacer. Mateo 28, 19 y 20. ¿Lo tienen? Lean conmigo al mismo tiempo. Por tanto, no oigo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sería bueno que usted subrayara esos 2 textos, o que los señalara, porque ese es el mayor trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Está conmigo? No, pastor. A mí el Señor me ha encomendado que sea el que lave las sillas. No, ese es algo que todos podemos hacer. Pero la mayor orden es que vayamos y hagamos discípulos. Gracias, hermano. Y si no ha hecho discípulos a esta altura, no ha cumplido la gran comisión. Ahora, ¿dónde debemos de empezar la gran comisión? ¿Dónde debemos de empezar? En casa. Porque somos una familia. Y la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, va a creer toda nuestra casa, no toda nuestra familia. Entonces, ¿pero cómo van a creer? Cuando nosotros les hablemos de Cristo. ¿Amén? Y si alguien en tu familia todavía no sigue a Cristo, esa es tu primera misión, ganarlo para Cristo. Y después de eso, amigos, como ayer, vinieron 10 amigos. 10 amigos. Y 4, creo que 2 reconciliaron y 2 recibieron a Cristo por primera vez. Y esa es la misión de la iglesia. Como iglesia se debe hacer. Bien, vamos a la 6ª parte. ¿Cómo cumplen los creyentes los objetivos de la iglesia? Los objetivos de la iglesia dijo que era adorar, servir, edificar, predicar, enseñar. Son los objetivos de la iglesia. ¿Cómo podemos cumplirlos como iglesia? No caben todos ahí, ¿verdad? Están hasta leer, los vamos a leer. Ahí le voy a pedir que me ayude a leer los primeros 3, hermana Pamela. Amén. ¿Pueden? A ver los micrófonos. Dale a Pamela ahí. Los primeros 3, ABC. Despacio. ¿Cómo podemos cumplir los objetivos de la iglesia?
llevando una vida de santidad y literalmente haciendo el bien y evitando el mal. Hermano, ¿verdad que todos sabemos esto? Hay tres formas de cómo cumplir los objetivos de la iglesia. Creciendo espiritualmente. ¿Cómo se crece? ¿Cómo crece una planta? Echando el abono, ¿verdad? Echando la agüita. Nuestra agua y nuestro abono es la oración, la lectura de la palabra y congregarse. El que no ora, no lee la Biblia, que no se congrega, es un creyente enano espiritualmente. ¿Está conmigo? Y hay muchos creyentes enanos. Hoy no, porque todos han venido a estudiar la palabra de Dios. Hoy no han venido los creyentes enanos. Se quedaron en la casa. Y no vimos que están en línea. Pero hay que crecer, hermanos. Como iglesia hay que crecer. Primero espiritualmente. Y lo más importante, llevando una vida de santidad. Es decir, apartados del pecado, haciendo el bien y evitando el mal. Porque somos iglesia. Y la forma de cumplir los objetivos de la iglesia son esos. Ya llevamos 3. Los otros 2 dicen amando a Dios y al prójimo. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Como 4 que no dicen amén? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Amén. ¿Está difícil esto? Pero hay que amar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Tanto el que me hace bien como el que me hace mal, yo tengo que amarlo. Es la forma de cumplir los objetivos de la iglesia. Y como todos somos iglesia, todos debemos de cumplir los objetivos a través de esta forma. Y el predicando el Evangelio de Cristo. Ayer felicito a los hermanos que trajeron amigos. Algunos invitaron amigos, pero a la hora de las horas el temblor hizo que no vinieran. Tuvieron miedo que la iglesia de cayera y no vinieron a la actividad de amigos. Si usted no puede predicarle a alguien porque no se le vienen a la mente los textos para hablarle de Cristo, hablarle a alguien de Cristo, tráigalo a la iglesia. Aproveche las oportunidades como la de ayer, de cena entre amigos, desayuno de parejas o desayuno de hombres, desayuno de mujeres, y usted ya está cumpliendo la gran comisión, está cumpliendo los objetivos de la iglesia, predicar la palabra. Como iglesia debemos de cumplir los objetivos de la iglesia, como iglesia debemos de cumplir. Y la forma una de las formas es hablándole a otro de Cristo. Y si no le puede hablar porque le cuesta hablarle a otro de Cristo, tráigalo. Amén. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Y seguimos el orando. Así se cumple también los objetivos de la iglesia, orando. Y aquí sí fallamos casi todos. Miren, a la oración de los martes vienen entre 25 a 30 hermanos. Y somos casi 200, no somos 200, casi 200. Creen ustedes que es una buena cantidad que viene ahora. Un poquitos. Los domingos ni siquiera los ministros, están oyendo a los ministros aquí en el vivo, ni siquiera los ministros vienen a orar el domingo que les toca orar. Ni siquiera los ministros. Obvien la oración. ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos de la iglesia si no oramos? Así que una forma de cumplir los objetivos de la iglesia es orando. Otra, dando buen testimonio de vida en Cristo. Buen testimonio. No que aquí venimos, ustedes no, otros que no están. Y venimos, oramos, y qué bonito. Pero cuando llegamos a casa, ¿qué malcriados? Y ponen ahí la zona. No sé cómo llaman la casa. Como ponen cumbias. Algunos no llegan de la casa.
estamos dando buen testimonio, ¿cierto? Diezmando y ofrendando, congregándonos, consagrándonos a Dios y también a nuestros hermanos. Consagrarse significa apartarse para Dios. Eso es consagrarse, apartarse para Dios. Y también consagrarse para nuestros hermanos, es decir, ayudar a nuestros hermanos, como dice Gálatas, ¿verdad? Sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Dios. ¿Amén? Y la última división de este tema, como iglesia, la condición primordial para entrar a la iglesia es la regeneración. Es decir, para ser parte de la iglesia, para ser un miembro de la iglesia, de este cuerpo, de esta familia, debe de haber una regeneración en nuestra vida. Todos los que estamos aquí en esta noche hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Los jóvenes que nos acompañan, ¿qué es cristiano? Más o menos. Eso. Entonces, somos lavados por la sangre de Cristo. Y esa es la condición para ser parte de la iglesia, de la familia, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Veamos de qué manera sucede esto en nuestra vida. Hermana Catherine Reyes, Juan 3:3 hasta el 5. Y Juan 14:6, hermano Alex. ¿Tiene Biblia? Tiene su trabajo, yo sé. Pero el hermano viene a hermano, vaya, Juan 14, perdón. Sí, Juan 14:6. Veamos, hermana Catherine. Es NBI, pastor. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? El 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Amén. Renovación es un cambio de vida, un nacimiento nuevo. Está en rojo lo que hay que llenar, ¿verdad? Y también hay 3 características de la regeneración. Hermana Inés, Hechos 2:38. Veamos, hermano Alex, Juan 14:6. Fe en Jesucristo es la primera característica de la regeneración. Jesús le dijo, yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. La fe en Jesucristo es una característica de que somos iglesia. La fe en Jesucristo es una característica que hemos sido regenerados de nuestra vida anterior. Amén. Si no hay fe en Jesucristo, no somos iglesia. Si alguien cree en Mahoma, no es iglesia. ¿Está conmigo? Si alguien pone a un apóstol o a un profeta antes que a Jesucristo, ese no es iglesia, es una secta. Amén. Como hablamos de la luz del mundo, ellos anteponen a su profeta o a su hombre de Dios, ellos también. Creciendo en gracia, a Jesús mirando, lo ponen a él antes que a Jesús. Pues esos no son iglesias, son sectas. Nosotros somos iglesia porque tenemos fe en Jesucristo. Es bueno por 7 maneras. 8, 9. ¿Qué tal más? Bueno, las características de la regeneración es: 1, la fe en Jesucristo. Y número 2, sincero arrepentimiento. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis
Llenemos esto. ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio de mente. Tienen el manual, lo están llenando, pueden llenarlo ahí. Cambio de mente y corazón con respecto al pecado. Y no es remordimiento de conciencia. Cuando alguien dice, ay, qué terrible lo que hice, pero no se echa para atrás, sigue haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de actitud. No solamente metí la mano y el siguiente día la volví a meter. No, hay que cambiar. Arrepentimiento es cambio de vida. Amén. Y hay 3 elementos del arrepentimiento. Hay que cambiar mente, corazón y testimonio. Amén. Intelectual la mente, emocional el corazón y 3, que es el práctico, el testimonio. Es decir, si usted realmente se ha arrepentido, cambiará su mente, cambiará su corazón y cambiará su testimonio. Ya no va a ser el malcriado, ya no va a ser el pleitito, ya no va a ser el ladrón, ya no va a ser el... porque va a dar buen testimonio, porque se ha arrepentido. ¿Amén? Para finalizar, una condición de la regeneración o una condición para ser iglesia, que también haya una confesión pública. Es decir, que la persona diga que recibe a Jesús en su corazón. ¿Cuántos hicieron esa confesión en algún momento de su vida? Alguien lo dirigió en esa oración y le dijo: Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador, te arrepiento de mis pecados. Está confesando. Entonces, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y se aparta del pecado, ese es iglesia. Y ahí hay